Ayer hablamos del germen, hoy vamos a hablar del antibiótico, los antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar en esta segunda sesión que corresponde al segundo módulo del aula virtual del uso seguro de antibióticos. ¿Listo? Oye, eso no, los AMSES son según los tipos de resistencia que vimos, ¿qué tipo de resistencia son beta-lactamasas tipos AMSES. ¿Y las AMSES tienen algún significado así o simplemente llaman? No, se conocen como AMSES. Ese es el nombre general. Hoy vamos a hablar desde el tema del antibiótico, pero antes de todo vamos a hablar de un tema importante que se llama la farmacocinética y la farmacodinámica. Y es clave resolverlo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en la sexta década de la vida, quien ingresa remitida, o una mujer por episodios sincopales con ritmo de bloqueo AB, requiere implante marcapaso transverso con evolución clínica tórpida. Luego, en la UCI presenta leucocitosis, cardioademia, PCR elevada, picos febriles, por lo que se considera descartar bacteremia, asociada a dispositivo implantado. Se solicitan hemocultivos, lo cual reportan hemocultivos para un gram negativo. Si uno fuera un poquito más allá, y lo discutimos en el módulo 1, es cuál es ese gram negativo. ¿Es un fermentador de la glucosa o no es un fermentador de la glucosa? Por ejemplo, nos serviría para acá. Con reporte de albúmina en 2,1 y creatinina en 0,7. La reflexión: ¿considera ajuste de la dosis del antibiótico elegido? Es la pregunta. Si yo escojo un antibiótico X y el antibiótico se une altamente a proteínas, ¿será que me toca ajustarlo? Recordando que la albúmina habitualmente, pues el valor normal es 3,5 por encima. Este paciente tiene 2,1, inclusive por debajo de 2, probablemente nos toca ajustar. Entonces, consideraciones respecto a este caso: ¿consideraría ajustar la dosis del antibiótico? ¿Sí disminuirla? ¿Ve aumentarla? No. A eso nos referimos, a la farmacocinética de los antibióticos. Si un antibiótico se une altamente a proteínas, ¿será que con esa hipoalbuminemia hay que ajustarlo? Es la primera pregunta. Caso 2. Paciente de 25 años refiere que 15 días atrás tuvo accidente de tránsito, por lo cual requirió ventilación mecánica por 5 días. Al octavo día de estar internado, el paciente comenzó a manifestar fiebre cuantificada de 40, disnea de medianos esfuerzos, dolor pleurítico izquierdo de intensidad 6/10, expectoración purulenta, hemoptóica con taquicardia, normotencio y una opacidad basal izquierda, o sea, es una neumonía. Reflexión: dispone de 2 antibióticos con adecuado espectro. ¿Cuál escogería? O sea, 2 antibióticos con un adecuado espectro de acción frente a esa neumonía. La pregunta es: ¿un antibiótico con bajo volumen de distribución, un antibiótico con alto volumen de distribución, o simplemente no importa el volumen de distribución para escoger el antibiótico? O sea, ahí es donde empieza la farmacocinética a actuar. Sí, yo tengo 2 antibióticos, el antibiograma me dice que es sensible, pero ¿cuál de estas 2 características de volumen de distribución me interesa? El caso 3 es un paciente de 58 años, femenina, que cursa con cuadro de 48 horas de evolución, fiebre, taquicardia y taquipnea. Asimismo, la paciente refiere dolor tipo ardor en miembro superior derecho, antebrazo, asociado calor, rubor, sin antecedentes previos. El miembro derecho presenta una lesión aproximada de 15 centímetros por 4 con induración, sin zonas de resistencia. La eco de tejido celular subcutáneo es negativo para la colección, o una colección. Reflexión: usted inicia un antibiótico y ve 48 horas después desea dar salida con un antibiótico oral. ¿Qué características farmacocinéticas debería tener ese antibiótico oral? Alta biodisponibilidad absoluta, intermedia biodisponibilidad absoluta, o baja biodisponibilidad, intermedia o alta biodisponibilidad. Entonces, otra característica de la farmacocinética: por un lado, volumen de distribución; por otro lado, biodisponibilidad; por otro lado, unión a proteínas. ¿De acuerdo? Y este es el casito que veíamos ayer de esta paciente que tiene 55 años, diabetes mellitus tipo 2, que en consulta por presentar una semana de evolución de este cuadro. Y tiene este cultivo donde nos dice que
la ciprofloxacina es sensible con una MIC menor o igual a 1, y cuál debería ser la dosis de cipro, 200, 400, cada 12, cada 8, o es resistente, a pesar de que el antibiograma es sensible. Ese tipo de cosas también nos las da y tener la farmacocinética clara y tener los MIC claros. A pesar de que aquí dice que es sensible, vamos a ver que probablemente es resistente. Entonces, de acuerdo con esto, el tema de farmacocinética, recordarlo rápidamente, la farmacocinética hace parte de la farmacología clínica y tiene en cuenta la absorción, bueno, inicialmente la liberación del fármaco de su forma farmacéutica, luego la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Todos estos procesos ocurren para que el fármaco quede en plasma. El fármaco que actúa, ¿cuál es? Es el fármaco libre, el no unido a proteínas. Es el que se une a un receptor y actúa, pero a su vez es el fármaco que se metaboliza y se elimina. Es el fármaco libre, el no unido a proteínas. ¿De acuerdo? Esto es con respecto a los mecanismos de acción en general de los antimicrobianos. Los vamos a ver posteriormente, el espectro general de ellos. Y para recordar, dentro de la farmacocinética de importancia de los antibióticos, en este caso yo doy un antibiótico, un fármaco, un medicamento, este se absorbe, libera el fármaco y tengo concentraciones del fármaco, bien sea en plasma o bien sea en el sitio de acción, ocupa un receptor y ejerce un efecto terapéutico, que en este caso es la eliminación del germen. Pero cuando está en plasma, este fármaco libre se puede biotransformar, genera metabolitos, se puede eliminar por vía biliar o por vía renal, dependiendo de sus características. Pero también este fármaco se puede unir a las proteínas plasmáticas, casi siempre la albúmina, y genera un medio de reservorio. Este fármaco no se elimina, no se transforma, no actúa, él está como un reservorio unido a las proteínas plasmáticas. Y la otra posibilidad es que vaya a otros sitios de unión, a los tejidos, por ejemplo al tejido adiposo, y allí se concentra y allí después vuelve a sangre y se elimina. Entonces, de esa manera yo puedo revisar cuando administro un antibiótico por vía oral qué le pasa a ese antibiótico. Necesita una serie de mecanismos para liberarse primero y luego para absorberse, como los alimentos, como el pH gástrico, como la cantidad o el complejo con el moco gástrico puede influir, puede precipitar o puede absorberse fácilmente y después pasar a un pH de medio ácido de 1 a 2, como es el estómago, a un pH de 5 a 7, como es la parte duodenal, y allí revisar si se absorbe o no se absorbe. Hay diferentes mecanismos por los cuales el fármaco se absorbe, y un concepto clave en la farmacocinética es la biodisponibilidad, que es la cantidad de fármaco y a una velocidad específica con el cual el fármaco llega, se libera del medicamento y llega ¿a dónde? A plasma, a la circulación sistémica, ¿cierto? Y se puede expresar como el porcentaje de la dosis administrada que llega a plasma del medicamento, nombre cualquiera, Dolex, por ejemplo, o un antibiótico cualquiera, Clavulin, y finalmente me liberan ampicilina, clavulanato, la amoxicilina clavulanato como fármaco, y existen unos factores que condicionan esta biodisponibilidad. ¿Listo? ¿Cómo es que el fármaco finalmente llega a plasma? Y entonces, cuando yo administro por vía oral un fármaco, tengo esta concentración plasmática versus tiempo y me da clásicamente esta estructura, una estructura donde hay una concentración máxima del fármaco, un tiempo máximo de ese fármaco, un área bajo la curva también de ese fármaco, y me da un tiempo, digamos, un área bajo la curva y un tiempo de vida media también para ese fármaco. Entonces, son características farmacocinéticas que yo debo tener en cuenta. Habitualmente yo necesito que este fármaco esté por encima de la concentración inhibitoria mínima, ¿cierto? De ese germen. Por vía intravenosa me da lo mismo, me da una gráfica característica, pero empieza desde acá. La vía intravenosa no tiene absorción, no se salta ese paso. Todo lo que yo administre ya llega a sangre. ¿Sí la ven? Entonces, ya llegando a sangre, lo que tengo acá probablemente es una Cmax en el tiempo cero de la administración, tiempo al momento de la administración, y un área bajo la curva. Ahora, si comparo, si hago una relación, perdón,
Si hago una relación entre el área bajo la curva oral y el área bajo la curva intravenosa por 100, ¿eso qué significa? Eso nos da la biodisponibilidad de tipo absoluto. Esa es la biodisponibilidad absoluta. Entonces era una de las preguntas de un caso clínico. ¿Cómo es la biodisponibilidad? ¿Será que la necesito grande, pequeña? Entonces, ¿eso qué significa en términos prácticos? Que si yo doy la vía oral es como si diera la vía IV. Un fármaco que tenga una biodisponibilidad absoluta alta, dar la vía oral es lo mismo que dar la vía IV. Y eso tiene consecuencias clínicas importantes. Unos ejemplos de esos fármacos, por ejemplo, la ciprofloxacina o la misma clindamicina. Miren la biodisponibilidad, ¿cuál es? Es biodisponibilidad absoluta alta. ¿Qué significa? Que yo puedo dar la vía IV, estoy dando la vía IV, y rápidamente puedo hacer el cambio a la vía oral. Y no tiene detrimento en las concentraciones plasmáticas. El 95% llega a plasma. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante porque yo rápidamente puedo darle salida a un paciente y hacer el switch de una ciprofloxacina IV a una oral, o de una clindamicina IV a una oral. Pero ¿qué pasa con la ampicilina, por ejemplo? ¿Cuál es su absorción? Es pequeño, o sea, dar la vía IV no es lo mismo que dar la vía oral. Se absorbe un poquito. Sería mejor dar amoxicilina, que endógenamente se transforma en ampicilina. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? A eso nos referimos con la biodisponibilidad. Entonces, ¿yo qué necesito de un fármaco a la larga? Que la biodisponibilidad absoluta sea elevada para tener buenas concentraciones plasmáticas. En el tiempo de vida media, la definición es el tiempo necesario para que la mitad del fármaco sea eliminada del torrente sanguíneo. Es independiente de la dosis. Miren, aquí doy una dosis de 1, de 10 o de 100, y siempre el tiempo de vida media es el mismo, es independiente de la dosis. ¿Listo? Y el tiempo de vida media, ¿de qué depende? De muchos factores. Uno de los principales factores es la unión a proteínas, por ejemplo. Entre más unido a proteínas esté, más tiempo de vida media tiene. Otro ejemplo, más volumen de distribución. Si se va a los tejidos y se queda allá, pues más tiempo de vida media tiene el fármaco, ¿de acuerdo? Y el tiempo de vida media es clave para el intervalo de dosificación. Si yo tengo tiempos de vida media altos, el intervalo de dosificación, ¿cómo es? Alto también. Si es pequeño, pues el intervalo de dosificación es pequeño. Muy bien. Y otra cosa importante del tiempo de vida media es cuándo llega un fármaco al estado estacionario. Exactamente, la idea es que llega aproximadamente 5 vidas medias después. Entonces, si yo tengo un fármaco de tiempo de vida media largo, por ejemplo, la ceftriaxona tiene 8 horas de tiempo de vida media. ¿Cuál sería el tiempo necesario para llegar al estado estacionario? 40 horas. O sea, a las 40 horas ya empieza a estar por encima de las concentraciones inhibitorias mínimas. ¿Eso es bueno o eso es malo? Pues realmente yo necesito que actúe rápidamente. Por eso muchas veces doy una dosis de carga. ¿Para qué? Para que ese fármaco me llegue más rápido al estado estacionario. Por eso la ceftriaxona necesita una dosis de carga de 2 gramos y luego 1 gramo cada 12 horas. El ertapenem, 2 gramos y luego 1 gramo día. La caspofungina, 70 miligramos y luego 50 miligramos día. O sea, hay fármacos que yo necesito darles dosis de carga para rápidamente llegar al estado estacionario. Y habitualmente son los fármacos de tiempo de vida media larga. La tigecyclina, que es un derivado de las tetraciclinas, la tigecyclina tiene tiempo de vida media largo de 27 horas. Yo necesito darle 100 miligramos y luego 50 miligramos cada 12 horas.